Listo. Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes hoy y poder compartir la Biblia, compartir la palabra de Dios y continuando con esta serie de entre batallas y victoria. Hoy vamos a hablar sobre la batalla número 4 que tuvo el pueblo de Israel al mando de Josué y en el libro de Josué en la Biblia. Entonces vamos a entrar a esta cuarta batalla, así que hay muchos desafíos, ¿verdad? Pero que Dios nos enseñe, ¿verdad? Que Dios nos enseñe a través de su palabra. Hoy vamos a leer Josué 3 del 1 al 17. Josué 3 del 1 al 17. Y cuando vayamos leyendo, lo vamos a leer todos juntos, así que pueden buscar en sus Biblias Josué 3 del 1 al 17, o lo vamos a tener aquí en la pantalla. Y cuando vayamos leyendo, vamos a ir pensando, ¿qué hacer cuando Dios permite algo que yo no entiendo? ¿Qué hacer cuando Dios permite algo que yo no entiendo? O la segunda pregunta, ¿cómo ganar la batalla a la incertidumbre? O sea, algo que yo no conozco, algo que yo no sé, ¿cómo ganar esa batalla cuando hay algo que yo no entiendo? O que me sucede algo y yo no entiendo. Entonces vamos a leer estos 17 versículos, Josué 3 del 1 al 17. Si lo tienen todos, lo vamos a leer todos al mismo tiempo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Josué 3:2. Ahora sí, podemos leerlo todos juntos si quieren. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto,
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén, amén. Oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque nos cuidas, gracias Dios porque nos das el privilegio de estar en este lugar, poder adorarte, poder cantar juntos, poder saludar a mis hermanos, y hoy también nos das la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra, poder estudiarla, poder leer la historia del pueblo de Israel y cómo Josué, Dios, estuvo a cargo, Dios, y en esta batalla tú le diste la victoria. Gracias, Dios. Y te pedimos, Dios, que podamos, al mismo tiempo que analizamos la historia de Josué, poder analizar nuestra vida y poder, Dios, saber, Dios, que podemos confiar en ti, en esas incertidumbres que hay, en eso desconocido que hay, y saber que tú nos vas a dar la victoria. Gracias, Padre. Todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, una gran historia de la Biblia. Y que nosotros, no sé si ustedes han escuchado a James Cameron. Él es director de cine, y él dirigió Titanic y dirigió Avatar ahora. Y él hizo un proyecto también de ver o intentar explicar las 10 plagas de Egipto. Entonces fue un desafío que hizo él, pero en lo que él iba explicando, quitó toda la parte milagrosa de todo lo que había sucedido. Y dijo, oh no, esto fue por esto, esto fue por esto, esta plaga fue por esto, esto fue por esto. El cruce del Mar Rojo fue porque venía un viento y pasaron en seco. Entonces, él desacreditó, ¿verdad?, todas las plagas y todo cómo Dios había obrado. Pero, si ustedes lo miran, se llama el Éxodo decodificado, está ahí en YouTube. Pero, si usted analiza, ¿verdad?, analice cada uno de los puntos y todo. Y hay otros científicos cristianos que también hicieron una investigación con respecto a eso. Pero ellos, ese video se llama El Éxodo Revelado. Con lo cual, con esa investigación, ellos podían determinar que lo que la Biblia dice es cierto. Y que uno tenía que tener mucha fe, ¿verdad?, al creer lo que esta persona había descubierto, ¿verdad? Entonces, porque imagínense, sí, Dios puede usar fenómenos naturales con su propósito, sí lo puede hacer. El hecho de pasar un gran, digamos, en este caso, ¿verdad?, en el caso de Josué, traer un gran viento que detuviera el agua, sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero, ¿dónde está el milagro? En el caso de cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, que esa misma agua que pasaron en seco, destruyó todo el ejército de Faraón. Y en este caso, ahora, cuando el cruce del río Jordán, vemos que terminaron ellos de salir del agua, los sacerdotes, y el agua volvió. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, o intentar razonar los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y aquí, ¿verdad?, me gusta, estamos estudiando los nombres de Dios en la escuela bíblica, y aquí varias de las características de Dios mencionadas por Josué. El Dios de toda la tierra, el Dios que está allí con nosotros y que nos ve. Entonces, espectacular, ¿verdad? Así que vamos a ir entonces, ya que hicimos toda la introducción, vamos a ir y vamos a ver la número 4, la batalla de lo incierto.
la batalla de lo desconocido. Cómo enfrentó Josué esta batalla y cómo nosotros también podemos salir victoriosos ante lo desconocido. Entonces, Josué era el líder militar y el encargado de hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si ustedes, vamos a leer ahí, Josué 1, del 2 al 4, ¿verdad? Creo que lo vamos a leer, quiero más adelantito. Pero Josué era el encargado. Moisés había muerto y Josué era el encargado. Y la predicación del domingo pasado, Josué había enviado unos espías. Ellos se habían encontrado con Rahab y le había dicho todo lo que iba a suceder, cómo estaba todo el pueblo y la estrategia y todo. Inmediatamente después de recibir el informe, estamos aquí, en el capítulo 3. Dice, Josué se levantó de mañana y dijo, vamos, salgamos. Y ahí hay un punto para que destacar de Josué. Temprano en la mañana. Yo admiro a las personas que tienen energía en la mañana, ¿vale? Yo no soy de esos, nos cuesta. Pero él dijo, vamos, es de mañana, muy de mañana, temprano en la mañana, salgamos. Y listo, ¿verdad? Entonces, Dios le reveló a Josué y le dijo, es el momento. Ya escuchaste lo que los espías dijeron, ahora hay que avanzar. Y Dios le da la estrategia a Josué. Y hoy vamos a estudiar 4 lecciones para actuar ante lo desconocido. 4 lecciones que en este pasaje podemos encontrar que hizo Josué y el pueblo. Y cómo nosotros. La número 1. Primero, Josué y todo el pueblo debían de obedecer a Dios en lo que Dios ya había pedido. Entonces, si ustedes van a llenar ahí sus hojitas, la primera es obedecer a Dios en lo que ya había pedido. Después vamos a ir llenando las demás, ¿verdad? Debían primero ellos avanzar, ir hacia adelante, caminar y cruzar el río Jordán. Josué 1:2. Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa fue la orden. Josué ya la sabía. Sí, Josué ya sabía. Y Dios le dice, ahora es el momento. Hay que avanzar, hay que cruzar. En el versículo 3, ya estaba también la orden. Josué 3:3, ¿verdad? Es lo que podemos hoy analizar. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, ellos están a un lado del río Jordán y están, ahí está su mapita, si ustedes miran ahí el cuadrito, hay una flechita dentro de esa imagen allá, y ahí se señala más o menos un lugar. No se sabe en realidad por dónde fue que cruzaron, pero ellos dicen, ¿verdad? Salió de Sitín y fueron en dirección a Jericó. Mañana, después lo vamos a leer. Pero ahí vemos el río Jordán. Un río muy caudaloso, o sea, lleno de agua. Era uno de los más grandes de Canaán en aquel momento. Medía 250 metros y comparándolo, es muy similar al río Ulúa que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Gran cantidad de agua y lo ancho, ¿verdad? Dice que en algunos lugares había entre 50 y 60 metros de ancho. Y, como dice en el 3:15, durante la cosecha había más agua. Si ustedes pueden leer el 3:15, ¿verdad? Dice, cuando los que llevaban el arca en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Entonces, ¿qué pasaba? Habían inundaciones. O sea, no estaba en seco el río Jordán en ese momento, porque dice,
era el tiempo de la siega. Y en ese momento el río Jordán se desborda. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Vino una correntada de viento. ¿Dios puede usar el viento? Sí. Pero en este caso, ¿verdad? Hasta estaba desbordándose. Y como mencionamos ahí, no se sabe por qué lugar pasaron. Hay algunos estudiosos que dicen que tuvo que haber sido entre tal lugar y tal lugar, porque el fondo no hay tanta roca, no hay tantas piedras y se puede cruzar, ¿verdad? No es tan profundo. En el 3:16 dice que cruzaron en dirección a Jericó. 3:16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, o sea, eso es el norte, ¿verdad? En la parte del norte se detuvieron todas las aguas. Y dice como a 50, dicen, ¿verdad? Como a 50 kilómetros de ahí. Nosotros lo pensamos, ¿verdad? Que es bien cerquita. Está el arca y ahí se detuvieron. Pero dice ahí como bien largo, bien lejos de la ciudad de Adán. O sea, no se sabe dónde. Pero dice que las aguas que estaban al sur del río Jordán se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esta es la parte. Ya sabemos, según el mapa, dónde está la ciudad de Jericó. Ahí está muy cerca de la flechita. Entonces, ellos tuvieron que cruzar el río y en esa dirección. Y partieron de Sittim, dice, donde estaban antes. Entonces, aquí hablando con respecto al río Jordán. Ahora, vemos en Josué 3:3, repitiendo el versículo, ¿verdad? Y mandaron al pueblo diciendo, los capitanes, los oficiales recorrieron el campamento y dice, y cuando mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando estaban, vamos a ver unas imágenes, cuando ellos estaban en el desierto, Moisés, él construyó el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel en tiendas. No tenían una casa, no habían construido nada, pero estaban en unas tiendas, muy similar a lo que sale ahí en las imágenes. Todas por tribus estaban divididos allí. Y dentro del tabernáculo habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo habían varios objetos, pero estaba el arca del pacto. Muy similar a como ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Y dentro del arca del pacto habían tres cosas. Una copia de los 10 mandamientos, salud. Estaba la vara de Aarón y estaba un poco de maná. Ahí en una imagen se puede ver ahí. Se mira pequeño, pero ahí está. Entonces, nadie podía tocar el arca del pacto. Nadie la podía tocar. En un momento alguien la tocó y murió. Pero los encargados de llevar el arca eran los levitas, los de la tribu de Coat, creo que es. Y en este momento, Dios le dice, Josué, los sacerdotes la van a llevar. Era algo diferente, era algo especial esta situación. Entonces, ellos la van a llevar. Entonces, hay varias cosas que el pueblo de Israel ya sabía. Tenían que cruzar, tenían que levantarse y tenían que ir en marcha. Y lo otro es, ahora les explica, les da las instrucciones Dios y les dice, los sacerdotes van a llevar y van a llevar el arca. Y dice ahí a una distancia, ¿verdad? de muchos codos ahí, es más o menos como 900 metros. No se podían acercar al arca del pacto. Y el arca del pacto, algo que se me olvidó mencionar, el arca del pacto es donde Dios se revelaba a el pueblo, donde Dios se revelaba a Moisés, donde Dios se revelaba al sumo sacerdote. Entonces era literalmente la presencia de Dios, estaba allí. Y en algún momento ahora, cuando Moisés estaba enfrente del arca del pacto, había un resplandor de la presencia de Dios y se miraba en la cara de Moisés. ¿Por qué? Porque estaba enfrente de la presencia de Dios. Entonces, primero, ante
ante lo desconocido, el pueblo de Israel sabía que tenía que obedecer a Dios, sabía que tenía que marchar y hacer lo que Dios ya le había pedido. La segunda cosa, el pueblo debía santificarse. El pueblo debía santificarse. Vamos a leer ahí en el versículo 5, 3:5. Dios le da la orden a Josué y Josué le dice al pueblo que debían purificarse. El versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué significa santificarse? Primero, vemos, ¿verdad? Ante lo desconocido, lo que tenían que hacer era obedecer. Lo segundo, debían santificarse. ¿Qué nos habla esta palabra santificarse? Nos habla de purificación. Si ustedes buscan esta palabra, habían varias formas de ser purificado en el Antiguo Testamento. En Éxodo 19, ahí se le pide, ¿verdad?, que tenían que limpiar sus vestidos, tenían que permanecer puros, no tocar nada contaminado. Y de esa forma estaban santificándose, estaban purificándose. Y otra palabra, apartado para Dios. Eso es lo que le dice Josué al pueblo, apártense para Dios, conságrense para Dios. Y en este mismo punto ahora, Dios le da una confirmación a Josué y le dice, Josué, hoy te voy a engrandecer ante todo el pueblo. El cruce del río Jordán era muy similar a lo que hizo Dios con Moisés al cruzar el Mar Rojo. De esa forma, ¿verdad?, él obtuvo ante todo el pueblo, o sea, yo no puedo ir y pararme, ¿verdad?, al borde del río Lúa y decir que se separe, ¿verdad?, o no, hasta el tobillo, y ahí voy a cruzar y el agua se va a dividir. No puedo hacer eso yo. Pero era un símbolo de que Dios estaba respaldando a Josué. Dios estaba respaldando lo que el liderazgo de Josué. Y los sacerdotes eran los encargados, ¿verdad?, de llevar ahí y conducir y guiar al pueblo. En Josué 3:7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces el pueblo debía santificarse, el pueblo debía purificarse, estar apartado para Dios. Y la anterior, obedecer lo que Dios ya le había dicho. Ahora el punto 3, ante lo desconocido, Josué y el pueblo de Israel. Hay un versículo que me gustó, porque yo lo había pasado por alto, ¿verdad?, pero al volverlo a leer, dice ahí el versículo 9. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces, ante lo desconocido, Dios, escuchen la palabra de Dios. Eso fue la orden de Josué al pueblo. Escuchen la palabra de Dios, acérquense a Dios. Josué llama al pueblo y le dice, escuchen la palabra de Dios. En el caso, ya otro, ¿verdad?, pero el versículo 9 dice de esa forma, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Y lo puedo volver a leer, ¿por qué? Porque también para nosotros es, acérquense y escuchen las palabras de Dios. Escuchen la Biblia. ¿Qué es lo que empieza a leer en el versículo 10 en adelante? Josué le menciona al pueblo de Israel las promesas que Dios ya les había dado. Y les dice, ustedes van a vencer a esas naciones. Y ahí mencionan toda la lista, ¿verdad?, de las naciones. Su presencia, la presencia de Dios, iba a estar con ellos. Así que, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Las promesas que Dios les iba a acompañar. Eso fue lo que el pueblo también encontró. Y leamos el versículo 10, ¿verdad? Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
todas estas naciones estaban allí en Canaán. Y Dios le dice, Dios a través de Josué, y le dice al pueblo, Dios los va a echar. Dios las va a quitar de todas esas naciones. ¿Y por qué no los llevó a una tierra deshabitada? Bueno, imagínense una tierra que no tiene, que nadie que la cultive, que nadie que la esté cuidando, que la esté regando y todo. Va a estar árida, no va a tener nada, va a ser como un desierto. Entonces Dios permitió que hubieran otras naciones allí, que la habitaran y que le estuvieran dando como un mantenimiento, ¿verdad? Mientras llegaba el pueblo de Israel. Y alguien puede criticar, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué Dios los echa fuera? Bueno, hay un versículo que menciona, porque la maldad de ellos ya llegó hasta Dios. Entonces Dios los iba a juzgar a ellos también. Y utilizó al pueblo de Israel para hacer justicia. Y sacarlos a ellos también y eliminarlos, ¿verdad? Por lo malo que ellos habían hecho. Número 4. Ya vimos 3. Obedecer a Dios con lo que ya me había pedido. El pueblo debía santificarse, acercarse a Dios y escuchar la palabra de Dios. Y el número 4 es dar el primer paso. O sea, avanzar en Dios, avanzar y confiar en Dios. Si ustedes tienen ahí, van llenando sus hojitas, y si no, lo vamos a hacer después, pero vamos a poner las 4 ahí al final. Debían dar el primer paso y avanzar confiando en Dios. Los sacerdotes, pónganse en los pies de los sacerdotes, ¿verdad? Está el río y están a la orilla y se está desbordando. Y los sacerdotes llevaban el arca, o sea, no iban así como vamos a nadar y todo, no, llevaban el arca, pesaba en la orilla, ¿verdad? Y allí, en la orilla, Dios iba a hacer el milagro. En el 15 dice, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas también. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Pasaron en seco. Podemos leer el versículo 17, también está más adelante, ¿verdad? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¿Quiénes fueron los únicos que se mojaron? Los sacerdotes. Ellos les tocó al agua al tobillo y ahí Dios empezó el milagro, ¿verdad? Y estuve buscando varias imágenes y todas, pero en algunas se mostraba, ¿verdad?, al pueblo de Israel cerquita. Y entonces yo, no, porque no es lo que dice el versículo, tenían que estar como a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Otros iban avanzando y ahí, hasta que se mojaron, ahí abrieron. Y después no tenían que tocarla. Entonces, pero ellos cruzaron por donde y ellos pasaron en seco. El pueblo de Israel pasó en seco. De esa forma, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel, todos cruzaron. Ninguno de ellos estuvo cuando habían salido del Mar Rojo. Con Moisés, el pueblo de Egipto atrás de ellos cruzaron el Mar Rojo, pero ninguno de ellos estaba ahí. Tal vez era muy niño, ¿verdad? Porque todos los hombres de guerra mayores de 20 años habían muerto en el desierto. Entonces ahora, estos niños, que ahora ya son grandes, después de 40 años, miran y cruzan el río Jordán y dice, es Dios. Es Dios que está con Josué. Es Dios que está con nosotros. Es Dios que nos va a dar la victoria también. Entonces ahora, analizándolo y poniéndolo en nuestro contexto. Ya vimos la historia, ya vimos cómo sucedió. Ahora son 4 lecciones con las cuales yo debo actuar ante lo desconocido. Y ahora son las mismas, sí, solo que cambiamos el término y lo pongo en primera persona, ¿verdad? Primero debo
obedecer a Dios en lo que Dios ya me ha pedido antes. ¿Cómo? Sí, yo ante alguna situación desconocida o incierta, debo de obedecer a Dios en lo que Dios ya me ha pedido antes. Ejemplo, hay un accidente. Un familiar mío o yo tengo un accidente. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, el pueblo nos da el ejemplo. Josué y el pueblo de Israel. Y yo lo que debo de hacer es obedecer a Dios en lo que Dios ya me ha pedido antes. ¿Cómo? Bueno, si soy cristiano, debo de obedecer lo que la Biblia ya me ha mencionado antes. ¿Y qué es lo que, si Dios permite una situación de un accidente o algo así, qué es lo primero que debo hacer? Recordar, debo de evangelizar, debo de discipular, debo mostrar el amor de Dios y debo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Sí, una situación inesperada, una situación difícil, debo recordar y obedecer lo que Dios ya me ha pedido antes. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:18-20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esas dos cosas, tengo que hacerlas siempre. No, es que ahorita estoy haciendo otra cosa, no puedo evangelizar. Ahorita estoy muy ocupado y no puedo discipular. Ahorita estoy haciendo muchas cosas y no puedo mostrar el amor de Dios. No. A veces, ¿verdad? Dios nos va a mandar esa incertidumbre, eso desconocido, como un accidente, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Haga lo que Dios le pidió, obedezca y evangelice, disipule, muestre el amor de Dios. Como algunos saben, ¿verdad? Hay un misionero de SCOR que está en Choluteca, él se accidentó y se quebró su brazo, se quebró el brazo izquierdo. Por diferentes situaciones, le cobraban mucho en Cholu, fue a Tegucigalpa, ahí estuvo varios días hasta que lo operaron en un hospital público. Los que han ido a hospital público saben cómo es el proceso, ¿verdad? Literalmente lo dejan ahí abandonado y hasta cuando se acuerdan de él, ahí ya van y lo atienden, ¿verdad? Y él estaba ahí y platicando con él, fuimos a visitarlo y todo, y él nos contaba, ahora, llegó el momento en que yo estaba allí, dice, ¿y ahora qué hago? Ahí en emergencia, ¿verdad? Estaba él y dice, bueno, no, tengo que hacer algo, si no me voy a podrir aquí, dijo. Y empezó a hablar con los compañeros de la par, ¿verdad? A hablar con los compañeros de la par y todo lo demás. Y empezó y recordó los versículos, se le venían a la mente los versículos, obviamente no tenía una Biblia ahí ni nada. Empezó a hablar con ellos, empezó a evangelizarlos. Y y le preguntaba, hey, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Y ahí, ¿verdad? Empezó a platicar con ellos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Él nos contaba de que muchas personas, ¿verdad? Tomaron decisión por Cristo, creyeron en Jesús, y otras personas, ¿verdad? Reconciliaron también. Y entonces, y él me decía, ¿para qué iba a ir yo a San Pedro? Él tenía planes de venir a San Pedro. ¿Para qué iba a ir a San Pedro? Dios me mandó donde ellos, a predicarles, me dice. Entonces, yo no quería ir. La única forma en que yo iba a entrar al hospital era un accidente. Y ahí, ¿verdad? Entonces, en un accidente, recordar que debo de obedecer lo que Dios ya me ha pedido. Evangelizar y discipular. Ahora, tengo una enfermedad grave, una enfermedad terminal. ¿Qué hago? Bueno, la segunda cosa que yo puedo hacer después de obedecer a Dios es santificarme. ¿Santificarme? ¿Cómo así? Bueno, si Dios permite, debo entender, ¿verdad? Que si Dios permite una enfermedad, debo de analizarme primero, pedir perdón y decir, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios, si te fallé en algo, aquí está mi vida, ¿verdad? Yo había puesto ahí, ¿verdad? En algún momento, más adelante lo vamos a mencionar, pero pensemos en este versículo. Nosotros somos muy así, ¿verdad? Muy como este versículo, los discípulos de Jesús.
viene una enfermedad y rápidamente señalamos, ¿verdad? Juan 9, del 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Somos nosotros. Así nos pasa, ¿verdad? Ay, ¿qué andabas haciendo? Algo malo andabas, algo malo estabas haciendo, por eso te vino esa enfermedad, por eso te vino ese accidente. Pero la respuesta pastoral de Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Espectacular, ¿verdad? Y uno queda ahí, bueno, ¿qué permite esta enfermedad? ¿Por qué permite esta situación? Entonces, primero, debo santificarme, que Dios ya me ha pedido que haga. Y no ir como los hijos de Job, ¿verdad? Si es un familiar, vería cómo has pecado, mira, porque esto solo le pasa a los pecadores. O sea, que alguien se quiebre, una enfermedad terminal así, y quedar postrado en cama, eso le pasa solo a los malos. Y somos muy fáciles para señalar. Entonces, cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos de no pasar por esto o no señalar de esa forma. Pero recordar el versículo, 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pastor Charlie lo mencionó el domingo pasado, ahora, hablando de la inmoralidad sexual, santificarse. Debemos nosotros, ¿verdad?, permanecer puros. Aquí ante una situación, una enfermedad, ¿verdad? Hubo una compañera nuestra en instituto que ella, ¿verdad?, literalmente estaba en clase, se dormía y se desmayaba. Y nadie le encontraba, ¿verdad?, qué solución tenía. Y la llevaron a muchos hospitales y demás, y hasta que de repente estuvo, ¿verdad?, en un lugar lejos de su casa, igual, estaba sola, en un lugar desconocido, y ella dijo, bueno, ya pedí perdón, ya le hablé a Dios, y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y se empezó a encontrar con personas que tenían enfermedades que no las podían detectar. Y ella dijo, bueno, si Dios permitió esta enfermedad o esta situación, es para que Él sea glorificado. Es para que yo pueda contar las maravillas de Dios también. Así que, si Dios permite, no queremos eso para ustedes ni para nosotros, ¿verdad? Pero si Dios permite una situación así, bueno, debo analizarme, debo santificarme, apartarme para Dios, consagrarme para Dios y después decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Evangelizar, discipular a alguien, compartir con otras personas de tu amor, listo. Ahí, ¿verdad? Poner atención en eso. Tercera cosa, que Dios ante lo desconocido, ante la batalla de lo incierto, debo acercarme a Dios y escuchar su palabra. Debo acercarme a Dios y escuchar su palabra. Otra situación difícil, pérdida de un trabajo ahora. Estamos con eso, ¿verdad? Y no sabemos, hay una inestabilidad, ¿verdad? Y todo, y no sabemos, ¿verdad?, en qué momento nos va a tocar, ¿verdad? Pero, o alguien, ¿verdad?, pierde su ingreso, o alguien pierde dinero, o alguien está en una situación ahí, ¿qué hago? Lo que dice la Biblia, acérquese a Dios y escuche su palabra. En la historia de Josué lo pudimos ver, cómo él le dijo, ¿verdad?, acérquense a Dios y escuchen las palabras. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a buscar? Bueno, hay una persona que dice, ¿verdad?, que hay 365 promesas en la Biblia, una para cada día. No sé, no las he contado, no sé si es cierto, pero qué bonito pensamiento, ¿verdad? Si hay tantas promesas de Dios, una para cada día. Entonces, leer las promesas de Dios, ¿verdad? Salmos 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Como Dios, ¿verdad?, obra. Dios provee, sí. De maneras que no entendemos, que no conocemos, sí. Y Dios provee.
Mateo 6, 31 al 33. Dice 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y Jesús les dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, comida, bebida y vestido. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a proveer estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de esto. Entonces, ante lo incierto, ante lo desconocido, ante la pérdida de trabajo, acercarme a Dios, buscar y decir, Dios, aquí estoy. ¿Tú sabes que yo tengo necesidad de esto? Sí. Dios, aquí estoy. Voy a buscarte a ti. Mencionábamos ahí, ¿verdad? Muy de mañana. El salmista también dice, temprano yo te buscaré, ¿verdad? Acercarnos a Dios, escuchar sus palabras. Y si usted se acerca a Dios y escucha las palabras, compártalas con alguien más. Diga, hermano, mire, me gustó este versículo, te lo quiero compartir. Aprendí esto. Y de esa forma, usted le va a decir a alguien más, Dios provee. Dios es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, la lección número 4. Ante lo desconocido, debo dar el primer paso y avanzar confiando en Dios. Pero esa no la entendí tanto, sí. Hay veces que Dios nos deja, le estamos pidiendo, Dios te pido esto, Dios te estoy pidiendo por esto, Dios te sigo pidiendo por esto, Dios te vuelvo a pedir por esto. Y estamos en un espere. No es que Dios nos deje en visto, ¿verdad? Pero en un tranquilo. Todavía no. Y ahí estamos, ¿verdad? Y Dios, y la respuesta, y para cuándo, y qué voy a hacer, y cómo voy a resolver esta situación. ¿Qué debo de hacer? Bueno, avanzar y confiar en Dios. No, pero es que no sé qué carrera estudiar. Bueno, avance, saque las generales, confíe en Dios, y Dios le va a dar ahí la guía, ¿verdad? No, pero estoy en medio de esto. ¿Qué hago? Bueno, avance, confíe en Dios. Alguien decía aquí, ¿verdad? Hacer todo lo que yo tengo que hacer de mi parte y dejar que Dios haga todo el resto, ¿verdad? Y esperar en Dios. Si yo tengo que orar, voy a orar. Si yo tengo que hacer esto, voy a hacerlo, ¿verdad? Pero confiar en que Dios va a hacer lo demás. Y si Dios dice no, bueno, listo, es el momento. Pero reconocer que es Dios el que sabe qué es lo mejor para mí en cada momento. Josué, él se pudo haber dicho, no, todavía no es el momento. O todavía no me toca a mí, ¿verdad? O que Dios mande a Aarón. No, Aarón ya había muerto también, ¿verdad? Que Dios mande a otra persona. Dios puede levantar a otra persona. Pero en todo el capítulo, en los libros de versículos de Josué, ¿verdad? Ánimo, esfuérzate, dale, sigue adelante. Y ante una situación diferente o complicada, recordemos para nosotros hoy en día, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sabemos qué hacer. Bueno, tranquilo. Es una situación en la que Dios está en control. Dios lo permitió y Dios va a obrar. Hoy en día, no tenemos el arca del pacto con nosotros. No está el templo todavía construido, no están los sacerdotes, no está el arca del pacto, pero tenemos cosas para que Dios nos pide hacer, o tenemos desafíos en la vida. ¿Qué voy a hacer? Dios no está conmigo, no tengo el arca del pacto, no puedo ir y consultar. De forma visible no la tenemos, pero Salmo 23 nos da la confianza de que Dios está con nosotros. Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo me voy a ir,
pero les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo, y Él les recordará todas las cosas. Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando sintamos, ¿verdad?, que estamos en un vacío, sintamos que estamos en un lugar sin salida, en un laberinto, recordar, Dios está con nosotros. Entre lo incierto, entre lo desconocido, Dios está con nosotros y Él nos va a dar la victoria si nos acercamos a Él. No tenemos los sacerdotes que llevan el arca del pacto, pero hoy en día los esposos en sus hogares son los sacerdotes de ese hogar. Ellos son los encargados de llevar la palabra de Dios a su casa. Y ellos son autoridad. Entonces, bueno, Dios les ha delegado también esa autoridad y ellos son los que van a guiar. No vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Si el sacerdote es guiado por Dios en casa, vamos a decir, sigámoslo. Pero dentro de la iglesia, Dios ha puesto pastores y líderes que ellos son los que cumplen la función de sacerdotes. Ellos son los que guían al pueblo. Entonces, no podemos decir nosotros, tengo una situación, voy a ir a consultar a mi vecino, voy a ir a consultar a mi familiar. No, vengan a la iglesia, hablen con los pastores, acérquense a ellos y díganle, hermano pastor, hermano líder, ¿qué debo hacer en esta situación? Ellos, gracias a Dios, dentro de la iglesia ya se ha dado instrucción en consejería bíblica y hay personas capacitadas que lo pueden guiar. Así que acérquese con confianza y ellos, ¿verdad?, como sacerdotes, van a guiar al pueblo según la voluntad de Dios. Es la oportunidad para nosotros buscar un consejo y decir, Dios me está guiando a través de los pastores. Dios me está guiando a través de estos sacerdotes, de estos líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Así que, ¿qué me queda a mí? Seguirlos, obedecerlos, ¿verdad? Y ante lo desconocido, la victoria se obtiene actuando con fe, creyendo a Dios. Fe es eso, fe es creer. Tal vez en algo que yo no he visto, pero en creer en que Dios está en control. Confiar en que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y hay un montón de versículos, en Mateo hay varios versículos que mencionan, ¿verdad? Si Dios tiene cuidado de los pájaros que se venden, ¿verdad?, por unas monedas, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Ante lo desconocido, creamos a Dios. Obedezcamos lo que Dios nos ha pedido. Santifiquémonos. Si nos toca pedir perdón, hagámoslo. Si no hemos, como propósito de año, no nos hemos acercado a la Biblia, hagámoslo. Empecemos a leer la Biblia, escuchemos la palabra de Dios, leámosla y dar el primer paso, que es avanzar y ir a donde Dios me ha pedido, ¿verdad? Entonces, ánimo, hermanos. Yo lo pudiera, hay personas, ¿verdad?, que toda esta historia la alegorizan, ¿verdad? Y que dicen, el río Jordán son todos los problemas. El arca del pacto es Dios y usted tiene que creer y confiar. Y hay alguna similitud, ¿verdad? Pero no puedo decir así, ¿verdad? Pero, ¿vamos a enfrentar problemas? Sí. ¿Vamos a enfrentar dificultades? Sí. ¿Van a haber cosas que no entendemos o que no comprendemos y que pasan en nuestra vida? Sí. Allí, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Y que Él nos va a dar la victoria y que Él nos va a guiar, ¿verdad? A través de los pastores, a través de los líderes, nos va a guiar por el camino que Él quiere que nosotros vayamos. Y que después, en el 5.1, ¿verdad?, dice, Josué 5.1, todos los pueblos alrededor estaban comentando la grandeza que Dios había hecho, que abrió el río Jordán y el pueblo de Israel pasó enfrente. Perdón, ya le quité la predicación a alguien más. Me adelanté, ¿verdad? Pero allí, ese fue el testimonio para los demás que Dios estaba con el pueblo de Israel. Así que
Ánimo, hermanos, Dios está con nosotros y en esas dificultades confiar en Él. Y de esa forma vamos a obtener la victoria en esa batalla. Oramos. Gracias, Dios, porque nos cuidas. Gracias, Dios, por el relato bíblico, Dios, que nos das a través de la historia de Josué, la historia del pueblo de Israel cruzando el río Jordán. Y ahora, Dios, poder nosotros, Dios, analizarnos también y saber, Dios, que tenemos que confiar en ti. Tenemos que obedecerte. Tenemos que pedir perdón, Dios, si te hemos fallado. Y tenemos que seguir adelante, confiar en que tú nos vas a guiar por el camino. Y gracias, Dios, por las personas, hombres de Dios que has puesto a nuestro alrededor en la iglesia, Dios, que ellos nos pueden orientar en tu voluntad. Y que nosotros, Dios, no nos quedemos solos, no nos quedemos a un lado, sino que vayamos en pos de ti. Y en cualquier dificultad, mirar hacia ti, acercarnos a tu palabra y confiar en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todas las maravillas que tú haces, sabiendo, Dios, que día a día tú provees y tú nos ayudas. Gracias, Padre. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Darío. Muy clara la palabra del Señor, la historia de ellos. 1 Corintios 10 dice que esas cosas, hablando del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Pablo está aplicando, dice, eso que pasó con ellos sucedió para ejemplo, para darnos un ejemplo a nosotros. Y eso es lo que tratamos de hacer con estas historias, y Darío nos ha explicado de cómo enfrentar. Y yo estaba pensando, ¿qué hubiese hecho yo si hubiera vivido en esa generación y hubiera estado ahí? ¿O cómo hubiera respondido usted en ese momento histórico? Y vemos cómo Josué y el pueblo confiaron en el Señor, obedecieron en lo que el Señor había ya mandado, santificaron, buscaron esa relación íntima con el Señor en santidad, porque muchas veces los problemas que enfrentamos o la ceguera espiritual que tenemos, a veces es pecado no confesado. El pecado ciega, el pecado no nos deja ver a Dios claramente o el camino que Dios nos quiere mostrar. Tenemos que acercarnos a su palabra y escucharle a Él. Cuando no sabemos qué hacer, Dios tiene la respuesta. A veces cuando nos enfrentamos a situaciones que no sabemos qué hacer, empezamos a la parte mística. Señor, dame una señal, que caiga ese árbol, que caiga esa otra cosa. Si esto pasa, ese carro se estaciona ahí, es porque yo no me voy a estacionar. Y empezamos a buscar simbolismo que, no sé, hasta ocultismo puede haber detrás de todos esos simbolismos. Pero realmente tenemos la palabra de Dios que es clara y tenemos que obedecer a Dios en lo que Él ya nos mostró, que es la voluntad de Él, y confiar en Él, seguir adelante como Darío nos animaba, seguir adelante en lo que el Señor ya nos pide que hagamos, y lo que todavía no tenemos claro, se lo confiamos a Él y avanzamos en aquello que ya tenemos claro, ¿verdad? Muy excelentes lecciones y principios bíblicos que hemos aprendido esta mañana. Un anuncio importante, la hermana Megan está solicitando a las maestras de escuela dominical, escuela bíblica de los niños, y reunirse acá, ¿verdad? En el salón acá del lado. No tengo más anuncios, solamente invitarles a próximo domingo. Seguimos estudiando, vamos a estudiar el capítulo 4, Josué capítulo 4, y el próximo domingo le toca al hermano Josué. El hermano Josué va a predicar del Josué, ¿verdad? Va a haber ahí una dupla interesante, ¿verdad? Josué hablando de Josué. El pastor Josué va a estar hablando del capítulo 4 de Josué sobre, el tema va a ser el olvido de las obras de Dios. Ya me había olvidado, fíjense. ¿Cómo es posible, verdad? El olvido de las obras del Señor. Cuando cruzaron el Jordán, Dios les dijo al pueblo que agarraran unas rocas, unas piedras, y que las pusieran como señal para que cuando los hijos de Israel crecieran o pasado el tiempo pudieran recordar que Dios les había dado esa victoria cruzando el Jordán. Así que a veces olvidamos las obras del Señor, lo que el Señor ha hecho en el pasado, ¿verdad? Y el próximo domingo vamos a estudiar sobre eso. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar ese hermoso canto, Soberano, Salvador, en ti confiaré.